entonces ahora qué hacemos? ¿Qué? Ya somos todos los que somos. Pues la idea es que vamos a comenzar otro ciclo de seminario, ¿no? ¿Cuántas personas hay que escuchar? 12. Está bien. Cuando yo empecé a dictar seminarios el 27 de noviembre del año 92, siempre eran de 80 personas para arriba. Porque claro, había llegado el boom de la astrología. Y desde entonces, pues no he podido dejar de dictar seminarios. Puse unas imágenes nuevas por aquí. Aun cuando algunos ya lo vieron, tengo que mostrar un momentico aquí. Como al haber nacido en la familia, este personaje que hay aquí con una pinta de inglés tremenda, porque su abuelo era inglés, era el hermano de mi abuela. Yo crecí como buen Capricornio a su sombra. Esta casa la había hecho él. Había buceado en Cartagena un barco hundido, le habían regalado todo el barco a él y él desarmó el barco y con eso construyó la casa. Por eso aquí hay un ojo de buey y el timón de la casa. Bueno, todo eso estaba dentro. El tío Enrique para mí era como el dios del Olimpo. Ahí estaba toda la sabiduría que yo como Capricornio o viejo niño podía absorber. Había ideado un método para averiguar la distancia entre las estrellas. Y en este libro, en el American Practical Navigator, que lo conocemos como el libro de Baldwin, aparece efectivamente el método Uribe-White, un método único usado para entre dos estrellas, y lo hizo en 1952, saber cuál era la distancia entre las estrellas por la magnitud de las estrellas. Bueno, pues era un método obviamente muy largo, muy lento, como digo yo, era como ir a Girardot por Cartagena, se llega algún día y se llega. Y aquí ocurría lo mismo, sin embargo era el método Uribe-White reconocido por esto. Mi hermano Germán y yo de niños crecimos ahí. El tío se había inventado unos cocos que llamaba él, donde estaban las estrellas puestas por él mismo según la magnitud, de una magnitud grande, de una magnitud menor, y proyectados contra el cielo podíamos ver hacia el sur pues las constelaciones. Aquí está Sagitario y por aquí está Oficus y así sucesivamente. Entonces, si poníamos los cocos hacia el norte, puesto el norte, entonces uno podía ver la estrellita allí que brillaba, entonces uno sabía que esa era la estrella Lira, y la que brillaba un poco menos aquí era de la constelación del Cisne, y así sucesivamente mi hermano y yo crecimos en ese ambiente. Cuando el tío Enrique muere en el año 83, yo heredo todo. El billar, los libros, el lavamanos del barco, el timón del barco, todo, yo heredo todo. Él no tenía plata, pero tenía conocimiento. Bien. Y me llevo toda esta biblioteca para tierra adentro. Hoy la tengo otra vez aquí porque allá descubrieron las cucarachas que ellas eran muy buenas lectoras. Entonces se comían los lomos de los libros y la humedad los estaba dañando. Entonces no dejé los libros allá, me los volví a traer para acá. Pero en el lapso de tiempo que estuvieron allá, yo leí todo. Y entonces, mientras él inventó unos coquitos, esos cocos o hemisferios, yo creé este aparato para poder leer las cartas astrales. Y aquí le estoy leyendo la carta astral a Gala y le estoy diciendo que Marte le va a pasar por la casa 12 y así sucesivamente, pues para los que sabemos astrología eso significa un atentado. Bien, el atentado sucedió y eso curiosamente me disparó. Los presidentes siempre han estado muy atentos conmigo, no tanto por lo astrólogo, sino porque encuentran una comunidad con la cual se pueden acercar y dialogamos con ellos.
toda la vida hemos dialogado astral y terrenalmente acerca de los procesos de vida. Y los he llevado a tierra adentro. Entonces, el astropólogo logró juntar la comunidad indígena, que estaba mucho más cerca de la guerrilla y muy lejos del gobierno. Y en mayo del 93, cuando salgo en la carátula de la revista Semana, diciendo pues que los políticos se hacen sus astros, y así como me lo acaba de preguntar Bailey quién iba a ser el Papa o quién iba a ser el presidente, en ese momento dije que San Pedro ganaría por una nariz astral, pero que como tenía Júpiter en la casa 12, lo cual quiere decir que cuenta con protección contra las pruebas y contra los enemigos secretos. Le dije, usted va a ser presidente, hermano, pero usted va a tener la presidencia más difícil del zodiaco. Si no es porque Júpiter está pasando por la casa 12 de su carta astral, a usted lo toma. Bien. Pero también me preguntaron que qué iba a pasar con Pablo Escobar, entonces les dije, bueno, sencillo, lo van a matar. Era más fácil decir, lo van a matar, que va a volver a la cárcel, que había escapado de la cárcel, pero es que tenía la casa 12 también completamente llena. Bien, en ese lapso de tiempo entonces hicimos el proceso de paz con el M19, en el cual estuve yo muy metido, y la revista más vendida de aquel momento fue la de Condición. Era una cosa que salía a la luz pública. Entonces, según el famoso astrólogo Mauricio Puerta, San Pedro será el próximo presidente de Colombia, etcétera, etcétera. Bien, entonces nos premiaron a varios personajes de Colombia, entre ellos Shakira y Carlos Vives, y en fin. Tal vez por ser Capricornio, que rige el signo de los políticos, siempre he estado muy ligado a ellos. Cuando Alfonso López cumplió 80 años, él me llamó, me dijo, doctor Puerta, yo quiero que usted me haga la carta astral, no me interesa mi futuro, pero sí quiero saber por qué tuve el pasado que tuve. Y efectivamente, a los 80 años le hice la carta a él. Y a Madame Mitterrand también, y a Rigoberta Menchú, y empezaron los seminarios. Como verán, era mucha gente yendo a ellos. Eran en la Fundación Santillana de Belisario Betancourt, y todos estos eran un seminario, pero era un solo seminario, no como ahora que son 30 seminarios, era un solo seminario de 2 días, y el domingo por la nochecita yo le entregaba la carta astral a cada uno y salía corriendo. Porque entonces toda esta gente quería saber qué significaba. Hoy proyecto, en aquella época era la misma eclíptica que había hecho en el Manitín del Tío Enrique, pero grande, ya más grandes. ¿Bien? Y entonces así fueron evolucionando los seminarios. Quien primero me los organizaba era esta señora muy amiga, que quiere mucho a los indígenas de Tierra Adentro, se llama Nora Ardila y era de signo Virgo. Bien. Y así fui. Después me condecoró el Congreso, ahí no tuve que hacer ninguna carta astral. La primera entrevista que me hizo Bailey, por eso le decía que era 4 entrevistas, él no se acordaba, me la había hecho el 23 de mayo de 1998, pero aquí en Colombia. Bueno, y entonces así Raspuertín fue siendo buscado por personas que querían saber solo una cosa, ¿qué me depara el futuro? Bueno, pues siendo así, cuando llegué a Estados Unidos en el 2004, se fundó Mega TV y se creó un programa llamado Puerta Astral. Todos estos personajes tenían su propio programa, todos. Hoy no queda ninguno, solo queda este. Solo queda Puerta Astral. Este es el dueño del canal. Aquí está Ricky Martin, y Carlos Vives, y Daddy Yankee, y este es Julio Zavala, y bueno, aquí está Chayanne, en fin. Y así fui en la etapa de Miami conociendo mucha gente, como se darán cuenta, lo mostraba yo en otra charla. Son las mujeres los que van a hablar con el diablo, no los hombres. Fue Eva y no Adán, hay 1, 2, 3 hombres ahí en ese grupo. No, los hombres son bastante tarados para estos temas en cuanto a su yang, pero los hombres cuando descubren su yin, ya, dejan de ser ni hombres ni mujeres, porque esto no tiene nada que ver con sexo, tienen que ver con inteligencia. Bien, obviamente durante todos estos años he ido publicando libros, muchos libros a decir verdad. Tuve un programa de televisión en el canal Signos y a uno de los que entrevisté fue a mi hermano Germán.
y antes de que el canal tuviera un set, pues era en mi apartamento. Ahí hacíamos todos los programas. Bien, obviamente he salido en muchos canales, siempre con el ánimo de poner a pensar a la gente. A mí me encanta escandalizar. Este se llama Víctor Daniel. Daniel es el apellido. Es un judío argentino, Cáncer. Y yo Capricornio. Y él toca el piano y compuso La vida es un carnaval para Celia Cruz. Y él es un pianista y yo soy un poeta en ese momento. Entonces hicimos un CD entre los dos con 39 versiones de pensamientos. Cuando le organicé el concierto a Juanes en Cuba, pues obviamente tenía que ser con todas las de la ley. Y allá me encontré con que por ejemplo, que el ministro de Cultura miraba el programa de televisión desde Miami, pero pirateado. Y se encontró conmigo ahí, y bueno, fue un gran descreste. Me encanta que las personas reconozcan la inteligencia que hay dentro de cada uno de ellos. Este fue el primer libro que publiqué en la vida, y sin saber de astrología le puse la historia del viejo niño. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando descubrí después que Capricornio siempre era el viejo niño? Porque yo fui gestado todo el 49, pero nací 4 días después, el 4 de enero del 50. Y así, por aquí está Rosemary, fueron haciéndose más y más seminarios, y esta Martica, esto los organizaba otra persona, pero allá fue donde me conocí con Rosemary. Que por cierto había que rescatar muchos de estos, Rosemary, que seguro que quieren seguir haciendo seminarios, porque ellos no hicieron los especializados. Aquí estoy con Emilio Estefan y otra vez con Víctor Daniel, hablando de astrología, claro. Este es el libro del Sendero Zodiacal del Loco. Esta es una idea fantástica que sí me vino por la primera carta del tarot, y puse al loco a caminar todos los 12 signos del zodiaco. No es un libro en el cual hablo de astrología, pero el que sepa astrología sabe de qué estoy hablando. Por eso se llama el Sendero Zodiacal del Loco. Bien, y este es muy bueno para entender la carta natal. Es solo para la carta natal. La carta natal, el libreto de su vida. Bien, todo eso me llevó a poder extraer el conocimiento a través de los libros, como pasa a través de nosotros, porque nosotros somos sencillamente el bombillo a través del cual se manifiesta la luz. Si el bombillo está apagado, pues hay que darle un toquecito para que prenda. Y entonces así, en Cristal, hemos hecho bastante camino ya recorrido, con las conferencias y con los seminarios. Después el alcalde de Miami resolvió nombrarme visitante distinguido, porque ustedes saben que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces yo paso allá por una persona muy sabia. Pero con esa plática que he podido recoger, y es mucha la que recojo, no la que se queda, no se queda nada. Así hemos podido participar en la educación de muchas personas de la región de Tierra Ancha. Tal vez lo vieron ustedes en el programa que salió hace poco. Y tuvimos la suerte con Rosemary y Edwin de celebrar el seminario número 500 en este mismo salón el 15 de marzo del año pasado. O sea que entre el 27 de noviembre del 92 y el 15 de marzo del 2014 he dictado 500 seminarios. Ahora ya estamos en el 530 y pico. Bien. Y distintos seminarios. Estos son los que organizaba Juliana Hasbun, y se graduaron los de segundo nivel. Bien. Y a comienzos de 1993, Semana publicó una predicción del astrólogo Mauricio Puerta, según la cual Escobar sería de baja en ese año. Preocupado por la predicción, Pablo le pidió a su esposa que se pusiera en contacto con Puerta. Ella lo hizo y además le hizo llegar los datos de toda la familia para que les hiciera el horóscopo. Puerta tomó la cosa en serio y le hizo predicciones concretas sobre lo que le iba a suceder a la familia. Además de la muerte del capo, pronosticó que la familia acabaría viviendo a orillas de un gran río. Según la viuda, que vive en Buenos Aires, Puerta resultó un profeta. El hijo de Pablo Escobar narra esa anécdota en su libro, en el que acaba de publicar. Si yo la publicara sería mucho más larga, pero pues me toca publicarla cuando ya yo esté muerto. Así toca dejar las cosas por allá.
Y como ya estamos en la era de la tecnología, entonces lo más leído ahora, claro, son los horóscopos de Mauricio Puerta. Pero como también hay contradictores, entonces esta que no tengo ni idea quién es, puso este mensaje. Diría que no es que exista mucho tonto, o sea, alguien debe haber dicho que existe mucho tonto para creer en estas pendejadas. O sea, mujeres, ustedes son una partida de tontas, ustedes son las que más vienen a taradas. Sino muchos desinformados que no tienen los conocimientos básicos de lo que en verdad es la astrología. Nunca es tarde para aprender este lenguaje y por tanto le refiero al nuevo libro de Mauricio Puerta, donde explica ampliamente por qué la astrología no es para bobos y cuál es el uso de los recursos para que entiendan que no es millonario en dinero, pero es ultramillonario en conocimiento. Aquí está el libro para que al menos dejen de hablar de lo que no conocen. Libro Mauricio Puerta, Astrosofía, el despertar del ser humano. Este lo fue el último que publica con el Círculo de Lectores. Bien. Y entonces, visto así, la astrología se convirtió para mí en una de las herramientas para poder saber literalmente quién soy. Pero eso de buscar quién es uno y averiguar quién es uno es un sofisma de distracción. ¿Por qué? Porque el sí mismo no se puede ir a buscar a sí mismo, el sí mismo es, entonces ¿por qué se va a buscar si el sí mismo sabe que es sí mismo? Tal vez era Mauricio Puerta el que está buscando quién es él. Él debería dejar de buscar quién es él, porque Mauricio Puerta es dejar que los muertos entierren a sus muertos. Mauricio Puerta es el ataúd en el que yo estoy y que tengo que irlo a acompañar al cementerio y dejarlo allá, y mi reino no es de este mundo. Bien, pero en la humanidad fue descubriendo que la astrología, que eran los ciclos de la naturaleza, les manejaba toda la vida en la antigüedad. Y como nuestra astrología comenzó en Sumeria, allá donde están ahora los islámicos tratando de fundar el califato, ¿cómo será de importante esta región en el mundo entero? Que ahí es donde empiezan todas las eras. Y todas las eras comienzan por una guerra religiosa. Hace 2000 años que comenzó la última era, pues obviamente era entre católicos y judíos y romanos. Y entonces se juntó lo judío-cristiano con lo greco-romano y gobiernan desde entonces todo Occidente. Oriente es otra historia. Esa observación de los ciclos estelares dio nacimiento a la agricultura del año 8000 a 7000 antes de la era actual, o sea, hace unos 10.000 años. Y una vez la humanidad entendió que había unos ciclos, entendieron que había que hacerle como unos ritos a los ciclos. Decía Benjamin Franklin que la astrología es la ciencia más vieja, respetar el pasado por los grandes y sabios, y ningún rey ha hecho la paz ni la guerra. Ningún general ha ganado una batalla, en resumen, ninguna decisión importante se ha hecho sin consultar al astrólogo en el pasado. Pero como la ciencia nos jodió, porque nos alejó de la magia se volvió femenina, la ciencia se volvió masculina. ¿Cuántas mujeres han ganado el premio Nobel? María Curie. 2 veces, en química y en física. Pero una. Las mujeres son de un bruto, pero son brutísimas las mujeres. Solo una se ha ganado el premio Nobel. Pero han habido muchos destacados. Pero en cambio manejan el otro lado que no manejan, el lado mágico. Por eso Eva va a hablar con el diablo, claro. Leerse uno de los evangelios apócrifos, que es donde está todo el diálogo de Eva con el diablo. Eso es un diálogo fantástico, pero no lo pasaron a la Biblia. Lo dejaron como apócrifo, que significa sin firma. O sea, no se sabe quién lo escribió y por lo tanto eso no lo podemos pasar a la Biblia. Bien, pero léanse los evangelios apócrifos. De pronto hacemos una charla, pero me toca graficar ese diálogo que no lo he hecho hasta ahora. Bien, y así fueron dividiendo entonces el cosmos y relacionándolo con los signos zodiacales, cada uno de los cuales tenía un mito. Esos mitos son fundamentales en nuestra vida porque, por ejemplo, el de Aries era descubrir el vellocino de oro, que no es más que el mito de ponerse en una piel inmortal. Bien, y el camino del sol fue dándoles a entender, oigan, se necesita tener mucha imaginación para, si por aquí pasa el sol, decir que eso es un carnero. Bien, entonces, no es que eso sea un carnero, porque el carnero está representado por estas 3 estrellitas de aquí. Es que en la antigüedad aprovecharon esa página del cielo para escribir ahí, con la excusa del carnero,
cómo todos tenemos una piel inmortal, un vestido inmortal, pero el problema es que la tierra nos lo quita. Este es Tauro, Tauro es la tierra, y por lo tanto la madre tierra es la materia, y por eso celebra el Día de la Madre en mayo. Y tenían que matar un toro en aquella época para que su sangre preñara la tierra, porque al otro lado de Tauro está la muerte, que es Escorpión, y la red va por matadero. Como las eras van cambiando, cuando termina la era de Tauro, que es cuando Moisés baja del Sinaí y acaba con el becerro de oro, pues comienza otro ciclo en la existencia. El toro se queda como la materia que el guerrero tiene que vencer. Este se llama Mauricio Puerta y este es la esencia, la energía que debe vencer a Mauricio Puerta. Es como si este fuera el cascarón y este fuera el pollito. Pero para que el pollito rompa el cascarón, ¿qué necesita? Un pico. Y un pico es una herramienta interna, como la fe en sí misma. Es una buena herramienta. Bien, y por eso después viene Géminis, dando a entender que todos tenemos dos niveles, un nivel animal y un nivel humano, o a otro nivel, un nivel Mauricio Puerta y otro nivel espiritual, uno terrenal y otro espiritual. Eso nos lo va a enseñar Mercurio con su caduceo de Mercurio, que después lo vamos a tomar con Kundalini, bueno, o los persas con Ahriman y Hormuz, o Hormuz, como decir Jesús, Hormuz y Jesús es el mismo, y Ahriman pues es Satanás. Oigan, eso es lo que está destruyendo el Estado Islámico. Bien, aquí estaría yo, o la esencia, y aquí el ego, o Mauricio Puerta. Que también lo vemos en Caín y Abel, cuando decimos que Caín era el agricultor y Abel era el pastor. Jehová, prefiriendo la ofrenda sanguinolenta, carnívora, da muestras de que no es muy vegetariano. Pero nosotros no somos la carne, nosotros somos la semilla. Por eso Abel es el malo y Caín es el bueno. ¿Por qué? Porque la semilla tiene que matar lo que no somos, y nosotros no somos la carne. Prueba de ello es que este carnero va a ser asesinado aquí, va a ser muerto aquí. Bien, pero la iglesia no nos lo va a explicar así. Y obviamente los gemelos siempre han estado, Castor y Pablo, Rómulo y Remo, y los últimos gemelitos más famosos, que son Satanás y Jesús, hijos del mismo Padre, que es don Alá, Jehová, el Dios maligno y perverso, que le dice a Moisés en el Génesis, perdón, en el Éxodo, asolad, derruid sus templos, pasándolos a todos a cuchillo. Pues lo llamamos Yin Yang para no ser tan terroristas. Obviamente uno se muere y el otro es eterno. Mauricio Puerta se muere porque él está muerto. Y la energía continúa. Como el verbo se hizo carne, y es el sonido, por eso ponen aquí la lira, el sonido. Esa lira la vamos a ver cuando hablemos de los mitos, sobre todo de Orfeo y Apolo. Bien. Todo esto, visto desde un punto de vista cultural, esconde mucha información. El yin y el yang, o la mujer y el hombre, o las columnas del templo de Salomón, Binaj y Boaz, y los supuestos complementos. Como las tetas de Cáncer. La luna, que obviamente es el reflejo del sol, va a traer el mito de cómo la luna y el sol tienen un baile. Y ese baile tiene 8 pasos, que son las 8 fases lunares, donde la Tierra es el intermedio. ¿O acaso el escarabajo no sale de la Tierra? El cucarroncito sale de la Tierra, y por eso lo pusieron en el mito de Cáncer. Estoy apenas dando una idea de lo que significan los signos. Leo, que es el espermatozoide, regido por el sol, pues nos da a entender con su realeza que todos somos la luz, hijos de la luz. Pero qué interesante que los egipcios lo hubieran descubierto, porque aquí está el león, pero este es el ser humano. Por eso, Leo y Acuario forman un eje, porque si Leo es el sol y está en este sector, aquí está Acuario, que es el signo del ser humano renovado. La renovación la encontramos aquí en Acuario. Por eso en la era de Acuario se va a renovar todo, absolutamente todo, nada de tradicional. Y pues no vamos a ver en este cuerpo caer las iglesias y todas esas cosas que nos inventaron, pero así será.
Cada, cada signo tiene un trabajo que Hércules tiene que representar, y vencer al león de Nemea es sencillamente vencer el ego. Virgo con su materia prima, mater prístina, materia prima, que es el cuerpo, es como la huerta que nos dieron para trabajar en ella. Lo rige Mercurio, pero también lo rige Quirón, la llave maestra para entrar a ese templo. Por eso los animalitos de Virgo son los más trabajadores, los más eficientes. Y por eso Virgo es la espiga de la que sale el pan, y por eso está al otro lado de Piscis. Sabemos que la fiesta de la Virgen María la celebran el 8 de agosto y 6 meses después la de San José, el 9 de marzo, el 19 de marzo. Pero la Virgen es un cuento que nos tenemos que estudiar muy bien, porque como toda la iglesia son cuentos bastante chimbos creados para poder manipular a la masa. El cuento de la Virgen María no es más que un cuento más. Virgo siempre habla a la Virgen, la monja, la enfermera, la maestra de escuela, la cenicienta, la que trapea, barre, limpia y sacude. Es decir, el oficio de Virgo es servir a los demás, sin esperar gratitud de nadie. Después esto lo van a tomar los cubanos. ¿Saben quién es este o no? San Lázaro. El que los perros le lamían las heridas. Ah, Quirón. Yo no hubiera puesto aquí a Mercurio, sino a Quirón. San Lázaro. Pero ¿para qué les doy un seminario de astrología yoruba si no vamos a ser santeros ni paleros? Bien. Virgo más bien tiene que ver con las plantas medicinales, con el vegetarianismo, con cuidar que el templo es el cuerpo. Por eso vuelven a aparecer ahí las columnas. Nuestro cuerpo es el templo de la divinidad. Y en Libra, el signo por excelencia de la belleza del alma, pero también la fragilidad, porque una balancita es muy difícil que esté siempre en armonía, porque cae una motica en un platillito y con el tiempo eso se desequilibra. Por eso es el signo de los divorciados. Todo Libra se divorcia con viuda. Lo rige Venus, y entonces veremos después cómo el Céfiro, con su amante Jacinto, bueno, tuvo varios amantes, llevan a Venus con las 3 gracias como regalo a Marte de matrimonio, porque el objetivo de Libra es que Libra no puede ir solo, siempre tiene que vivir en pareja, y por eso son 2 balancitas. 2 balancitas no, 2 platillitos de la misma balanza. Si uno mantiene el equilibrio, como lo dice Libra, pues le va a quedar más fácil enfrentarse a la bestia. Escorpión es el ego, lo rige Plutón, el señor del Hades, con todas sus bestias, el cancerbero, la hidra de Lerna, las equidnias, las arpías, las furias. Alguien tiene que cumplir el papel de clavarnos el aguijón, pero también alguien tiene que cumplir el papel de vencer la bestia, y eso era Hércules. Y aquí está perfecto. Este era Jorgito. Después de que venció al dragón se volvió San Jorge, pero mientras tanto era Jorgito. Este dragón indudablemente es el ego. El ego tiene presa al alma, y el espíritu tiene que venir a liberar al alma. Y el espíritu es el espíritu guerrero, el espíritu de independencia. Póngase las pilas, carajo. ¿Qué es ese espíritu y libertad? El espíritu es esto. Acaba de sonar el espíritu. Se desconectó el espíritu. Acaba de sonar. O sea, lo que entra por ese cabo. Estoy sin energía. Estoy bajito de energía. Tengo pilas, pero se me van a durar un poquito de tiempo. Pero si yo estoy conectado con la central hidroeléctrica, que es Chingaza, estoy conectado con la divinidad. Entonces, en ese sentido, no podemos dejar que el espíritu decaiga, porque si el espíritu no está bien alimentado, el ego se va a alimentar berracamente, y el alma es el cuento de la Cenicienta y la Bella Durmiente y Blancanieves y todos los cuentos de Walt Disney que son sacados de la masonería. Bien, tenemos que vencerla en la casa 8, la bestia, lo que nos domina. Si lo vencemos, o después de vencerla, el alma vuela, el alma